El Salmo 37 es otro de los salmos favoritos de los creyentes, uno de los salmos más leídos por los hijos de Dios. Especialmente hay un texto de este salmo que ha sido un texto muy socorrido para nosotros. Es el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Pero antes de ese versículo está el versículo 4 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo, junto con el verso anterior y el verso posterior, enfocan su atención en esa relación que debe haber entre el creyente y Dios. Por ejemplo, en el versículo anterior exhorta al creyente a confiar en Dios y a hacer el bien, en otras palabras, a vivir de una manera correcta. Y como resultado de eso, la persona vivirá confiadamente, tranquilamente, vivirá en la verdad. Todo este pasaje habla de esa importancia, la importancia de esa relación personal. Pero en particular a mí me llama la atención el verso 4 de ese capítulo 37 de los Salmos, el Salmo 37. El verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, alrededor de este versículo, el versículo anterior y el posterior, hay varias cosas que se nos dicen. Confía en Jehová, encomienda a Jehová tu camino. Un poquito más adelante contrasta el camino de los impíos con el camino de los creyentes. En fin, tantas cosas que este precioso salmo dice que vale la pena leerlo con tranquilidad. Es un salmo muy amplio que es un poema acróstico, es decir, es un poema que comienza en su idioma original, comienza con la letra del alfabeto hebreo. Por supuesto que en nuestras traducciones al español o al inglés eso no puede notarse porque básicamente es una característica del salmo en su idioma original, en el hebreo. Pero de todas maneras es un salmo precioso. Leyéndolo en nuestras traducciones, las exhortaciones del Salmo son sumamente válidas, relevantes, importantes para todos nosotros. Pero quiero insistir en el versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa frase, esas palabras del salmista me hacen pensar en lo que dice la Escritura Sagrada en el Nuevo Testamento. En esa gran epístola que algunos han llamado la epístola del gozo, porque menciona la palabra gozo muchísimas veces, varias veces. En esa carta se menciona la palabra gozo y estoy hablando de la epístola a los Filipenses. Ahí la palabra de Dios insiste, a través de la pluma inspirada del apóstol San Pablo, insiste en el gozo en el Señor. El versículo primero dice, hermanos, gozaos en el Señor. Y por supuesto Pablo sigue añadiendo muchas otras cosas en esa porción. Llama a los creyentes gozo mío. Y de nuevo en el mismo capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, esta carta refleja un gozo enorme. Si usted cuente, yo le invito por favor a que haga un ejercicio y cuente todas las veces que aparece la palabra gozo en el pasaje y va a descubrir que es quizás la palabra principal de esta porción de la carta a los Filipenses. Pero tal vez lo más sorprendente de esta verdad es el hecho de que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta está en la prisión. Es una de las cartas de la prisión. Pero a pesar de estar en la prisión, Pablo está experimentando el gozo del Señor. Y eso nos hace pensar, mis amados hermanos, que el gozo que Jesucristo nos da no depende de lo que nos rodea, no depende de nuestras circunstancias. Nosotros podemos experimentar el gozo del Señor, el gozo de su presencia, el gozo de su palabra, de sus promesas, de la seguridad que Él imprime en nuestros corazones
podemos experimentarlo a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros problemas y de nuestras dificultades. De nuevo, la epístola a los Filipenses es una carta llena de expresiones de gozo y sin embargo el apóstol la escribe desde una cárcel romana. Entonces el Señor nos da gozo, el Señor nos da ese regocijo, esa alegría, esa felicidad que no nos la da ninguna otra cosa, ninguna posesión, ninguna circunstancia, ninguna situación en el mundo nos da el gozo que el Señor nos da. Y por eso es bueno que nosotros pensemos en este Salmo 37, versículo 4. Deleítate en el Señor, que tu gozo, que tu supremo gozo en esta vida sea Jesucristo, sea el Señor. Que tu regocijo y tu felicidad y tu sentido de alegría interna venga del hecho de tu experiencia, de tu seguridad, de tu perdón, de tu paz que Cristo produce en tu corazón. Así que, una vez más, volvemos al Salmo 37, verso 4. Deleítate en el Señor, deleítate, gózate en el Señor, alégrate en el Señor. Descansa en el gozo que el Señor te da. A pesar de las circunstancias y de las dificultades, tú descansas en las benditas, gloriosas, poderosas, amorosas y fieles manos del Señor. Y esa realidad te permite gozarte en Él. Que así sea, no importando cuáles sean tus circunstancias, que te goces en el Señor. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.